les invitamos a conocer el lado humano de aquellos hombres que han sido llamados por Dios para conocer con amor y fe a Jesucristo. Esto implica honrar el ministerio y la misión de líderes espirituales, pastores y guías dentro de la fe, a quienes se debe apoyo y comunidad para la evangelización y el crecimiento espiritual mutuo. Conociendo al pastor. Hoy conoceremos al pastor David Finol. Por acá, por este tu canal Vendrá TV. Le damos la bienvenida a un programa más de Conociendo al Pastor. Hoy con nuestro invitado, el pastor Regino David Finol Flores. El pastor David Finol nació el 3 de noviembre de 1980. Ingresó al ministerio el 1 de julio del 2005. El pastor David Finol está casado con la licenciada Dameris Segovia de Finol desde hace 19 años. Su esposa también sirve a la iglesia como empleada misionera desde hace 18 años. El pastor David Finol tiene 3 hijos: Luis David Finol, de 14 años, Andrés David Finol, de 10 años, y David Ibrahim Finol, de 8 años. Ha sido pastor de 5 distritos pastorales en el occidente del país durante 7 años. Sirvió como secretario ejecutivo, evangelista, director de jóvenes en el estado Trujillo, y actualmente sirve como pastor de distrito en el distrito Sur 1, cuya iglesia matriz es la iglesia de Sierra Maestra. Le damos la bienvenida, pastor David. Gracias por aceptar la invitación. Hoy queremos conocer un poquito más del lado humano del pastor David Finol. El pastor David Finol es hermano del pastor Abraham Finol. Para los que no vieron el primer episodio de Conociendo al Pastor, ellos son hermanos gemelos. Y quisiera, pastor, preguntarle, para comenzar esta conversación, es si alguna vez usted sintió de que lo confundieran y que sintieran que era una sola persona. Muchísimas gracias, hermano Elvis, y al equipo de Vendrá TV. Estamos contentos y emocionados de poder participar, ¿verdad? Y contestar las preguntas que seguramente van a ser de bendición, ¿no? Quiero felicitarle, hermano Elvis, porque venía pensando en la camioneta cuando venía de camino y reflexionaba de cómo siempre hay algo que podemos hacer, ¿ves? Usted es un hombre empresario, tiene su trabajo y con el equipo de Vendrá TV están tratando de llevar un aporte al evangelio. Amén. No se imagina cuántos jóvenes dentro de nuestra iglesia pueden sentirse inspirados, ¿verdad?, a ejercer el ministerio, a predicar el evangelio, y cuántas almas se pueden ganar detrás de la influencia de este programa. Así que amén, le felicito y animo a toda la feligresía, a todos los que nos escuchan, a entender que siempre hay algo que podemos hacer en favor de la causa de nuestro Señor Jesucristo. Me preguntaba sobre mi hermano, ¿verdad?, el pastor Abraham, que es el presidente de este campo, y de si alguna vez nos han confundido. Por supuesto, en muchas oportunidades. Ahorita, bueno, hemos tenido un poquito aumento de peso, estamos más o menos más parecidos que antes, sobre todo si yo me quito la barba. Mucha gente nos identifica por la barba. El pastor Finol es el de la barba, el pastor Abraham, pero cuando me la he quitado, la he rebajado, mucha gente se dirige hacia mí, sea en el colegio, en actividades que hemos tenido en grandes, se dirige hacia mí pensando que es él, y también le ha pasado a él. Por supuesto, desde muy niño, cuando niño sí, se prestaba mucho a confusión. Recuerdo que cuando estábamos en la adolescencia, a veces yo tenía una noviecita, ¿verdad? O tenía una amistad con alguien, y cuando yo me descuidaba, él estaba con la muchacha. ¿Me entiendes? Estaba haciendo amistad. Mira, pero es que soy yo. Eso nos pasó por lo menos en 2 oportunidades. Okay. De grande nos hemos diferenciado por momentos, ¿verdad? Por el momento, pero como tenemos el mismo timbre de voz, ¿verdad? Y la personalidad muy parecida, si yo estoy sin barba, la gente tiende mucho a confundirse. A confundir. Pastor, esto, en los hermanos gemelos, siempre hay uno que marca la pauta. ¿Cuál de los dos era más tremendo cuando estaba muchacho? Bueno, de muchachos nosotros dos fuimos muy tremendos. O sea, los dos. De hecho, estudiamos juntos, siempre en el primer colegio que llegábamos, como éramos morochos, nos ponían juntos y después nos cambiaban, nos separaban.
porque juntos siempre generábamos eso, ¿no? Pero siempre el más dominante de los dos siempre fue él. O sea, siempre él ha tenido el temperamento más dominante y en esa parte sí le doy el crédito. Pastor, ¿cree usted que el ser gemelo le ayudó a moldear su identidad en su andar día a día y le ayudó para ese llamado que después tuvo por el Señor? Bueno, es que somos gemelos, y aunque tenemos muchas cosas en común, a nivel de liderazgo también muchas cosas se parecen. Sin embargo, las esposas pueden dar testimonio de esto. Tenemos una personalidad totalmente diferente. ¿Entiendes? En la forma de afrontar ciertas situaciones podemos reaccionar totalmente diferente. ¿Cuál de los dos es más serio? La tendencia dice que yo soy un poquito más serio que él. Y el pastor Abraham es más bromista. Es más echador de bromas, es más fácil, él siempre fue como el protagonista. Ve en reuniones, en actividades, y bueno, ahorita lo vemos en el liderazgo, él establece un liderazgo bastante jovial. Okay. ¿Cuál de los dos es mayor? Bueno, la partida de nacimiento, ¿verdad? Quizás algunos no saben, la partida de nacimiento dice que el mayor, el primero en nacer de los dos hermanos es este servidor. Pero para la familia, ¿verdad? Para la familia y entre nosotros como hermanos, somos 4 hermanos, siempre la figura de mayor la tuvo él. Siempre el liderazgo, por temas de liderazgo y de temperamento, siempre, y más, si le preguntas a algún familiar que no sepa esta realidad de la partida de nacimiento, te va a decir el mayor es Abraham. Siempre el mayor es Abraham. De hecho, mi mamá siempre me trató a mí como el menor de todos. Pareciera que fuera Sí. el mayor. Pastores, siempre uno en la infancia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, uno tiende a ser amigos y siempre uno considera y que tengo mi mejor amigo. Fue el caso del pastor David, en la escuela, en el bachillerato, en la universidad, en el ministerio. Puede identificar a una persona como que ese fue mi mejor amigo. Yo no tengo duda, hermano Elvis, en responder esto. Mi mejor amigo siempre fue mi hermano. O sea, Okay. mi mejor amigo, dicen que los hermanos a veces tienen sus diferencias, y seguramente nosotros las tenemos, pero si hablamos de intimidad, de amistad profunda, yo tengo que decir que mi mejor amigo, toda la vida, desde la infancia, ha sido mi hermano gemelo. Okay. Mi hermano Abraham, él ha sido mi hermano. De hecho, hasta el día de hoy nosotros nos podemos llamar 2 y 3 veces al día. Okay. No nos acostamos sin hablar y a veces son las 11 de la noche y me entra una llamada de él para contarme alguna situación, para preguntarme algo, para preguntarme cómo estoy, cómo le he pasado. O sea, a mitad. Sí tengo en el ministerio grandes amigos, compañeros de estudio de hace más de 20 años que conservamos una amistad especial. Tengo un amigo en Estados Unidos que se llama Norberto Barrueta. Okay. Yo siento que ese es como un hermano para mí. Acá en Venezuela tengo un amigo que se llama Miguel Castillo y pudiera mencionar algunos otros compañeros de estudio, ¿verdad? Con los cuales compartimos, Mauro, compañeros cercanos que estudiaron conmigo, que son grandes amigos, ¿verdad? Y también de alguna forma hemos compartido experiencia, pero mi mejor amigo sin lugar a dudas ha sido mi hermano. ¿Cuál de los dos es más sentimental? Sí, en la parte emocional sí yo creo que yo tiendo a ser más emocional. Okay. Yo soy he sido un poquito más tímido a lo largo de mi vida, pero en las emociones tiendo yo a ser un poquito, él es un poquito más de razón, ¿ves? Okay. De racionalizar todo, de ir a la lógica, ¿verdad? Yo tiendo a ser un poquito más emotivo. Emotivo. El pastor Abraham, cuando conversamos, él nos decía que él fue muy tímido de joven. ¿Le pasó lo mismo al pastor David Finosa? Sí, en ese sentido sí. Creo que el estilo de crianza, ¿verdad? ¿Influyó? Tuvimos un padrastro que fue muy agresivo. Okay. Fue muy agresivo, o sea, en la casa hubo mucha violencia. Dominante. De hecho, mi mamá también, mi mamá era de la que corregía palo, ¿verdad? Corregía palo. El psicólogo de ese tiempo. Exacto. Y mi padrastro fue muy agresivo, muy grosero. Y quizás esa influencia de agresividad y demás nos llevó a ser un poquito retraídos y nos costaba mucho expresar. Sin embargo, a diferencia de él, yo creo que yo fui un poquito más abierto. Okay. Más abierto. Pastor,
a pesar de que uno hay veces ve los gemelos y físicamente, externamente, se ven similares, porque el pastor David y el pastor Abraham son muy parecidos, siempre hay diferencias marcadas entre uno y otro. ¿Qué diferencias encuentra usted, aparte de las que ya ha mencionado, con su hermano? Diferencias del temperamento, creo que él es tiende a ser un poquito más impulsivo. Okay. O sea, él desde el liderazgo, a nivel familiar, siempre ha sido él un poquito más impulsivo, ¿me entiende? A la hora de dar una respuesta, de solucionar un problema. Yo tiendo a ser un poquito más pensativo, Okay. más pensativo, más reflexivo. Antes de actuar. Sí. Pastor, el llamado a la fe, primeramente. ¿Cómo se dio ese conocimiento y cómo se dio ese llamado a seguir a Cristo? Bueno, nosotros, creo que lo mencionaba mi hermano, seguramente lo mencionó, crecimos en un hogar disfuncional, nos tuvimos que criar o terminar de criar prácticamente con un padrastro, y por supuesto toda su influencia negativa y todo eso afectó nuestra fe. Nosotros tomamos a los 11, 12 años un camino totalmente equivocado, a tomar licor, ¿verdad? A ir detrás de vicios, a tener conductas que pudieran ser agresivas, hasta peligrosas. Y yo creo que la misericordia de Dios en el momento más crítico, ¿verdad? Donde yo sentía, hermano Elvis, que ya las fuerzas estaban decayendo, que ya no tenía ningún propósito, ningún motivo de vida, cuando humanamente hablando todo estaba perdido para mí, ¿verdad? Pero yo sentía que también para la familia, nuestro hogar era un desastre completamente, desde las ofensas, maltrato, parecía que no nos queríamos los unos para con los otros. En ese momento llegó el Evangelio a mi vida. Cuando los vicios estaban destruyendo mi hogar, especialmente mi vida, en ese momento tenía 17 años yo, a través de una campaña evangelística, yo decidí aceptar al Señor como mi Salvador personal. 1 de mayo, nunca voy a olvidar esa fecha, del año 1998. Ese fue el día donde el Evangelio tocó mi vida, donde acepté la salvación, y desde ese momento en adelante las cadenas se rompieron y yo alabo a Jesucristo porque el Evangelio ha cambiado todo lo que tiene que ver conmigo. Y esos son los testimonios, pastor, que nos gusta llevar a nuestros televidentes, porque son testimonios que muestran el poder de Cristo Jesús en la vida de una persona. Amén. Cristo Jesús es capaz de cambiar y de transformar, y vemos que en la vida de estos seres humanos que han aceptado el ministerio de Cristo Jesús, o sea, también hubo tropiezos, hubo luchas, hubo dificultades, pero cuando aceptaron a Cristo Jesús fueron transformados y son nuevas criaturas. Pastor, el llamado a la fe se dio en tiempos diferentes, ¿o los dos llegaron al mismo tiempo? Yo me bauticé en mayo del año 98, 1 de mayo, y pasó todo el mes de mayo. Él asistía a la iglesia, de hecho a la conferencia llegó a ir también, pero él fue un poquito más reacio. Él no estaba convencido de la decisión, ¿verdad? Porque significaba, hermano Elvis, abandonar muchas cosas. Sí. Y nosotros estábamos metidos profundamente en el vicio. Entonces era abandonar eso que ya nos tenía más o menos cómodos, entre comillas, aunque existencialmente había un vacío profundo en nuestro corazón. A él le costó tomar la decisión, ¿verdad? Y pasó el mes de mayo, pasó el mes de junio, a finales de junio, ¿verdad? En una semana de oración también, un poquito más con énfasis juvenil, él toma la decisión de aceptar a Cristo. Yo recuerdo una anécdota que él llegó ebrio, el viernes por la noche antes del sábado. Llegó ebrio, decimos acá borracho, ¿no? Pero llegó ebrio a la campaña, abrazó al hermano, al anciano de ese momento allá en La Libertad, y le dijo: hermano, yo así no me puedo bautizar, ¿me entiendes? Sin embargo, el hermano lo abrazó y le dijo: tú eres un hijo de Dios, claro que sí te vas a bautizar, y la iglesia lo recibió. Habiendo llegado tomado el día anterior, la iglesia lo recibió, se bautizó 28 de junio, es decir, 2 meses después de yo haber sido bautizado, él entregó su vida a Jesucristo y fuimos los dos primeros miembros de la familia en aceptar la salvación. Amén, amén. Pastor, una vez recibe el llamado, acepta, es bautizado, ¿en qué momento de su vida llega el llamado al ministerio?
Mire, hermano Elvis, yo le puedo decir acá y le confieso, yo no recibí una revelación del cielo, ¿verdad? El Señor no se me mostró para decirme lo que yo creo que mi llamado viene como resultado de una profunda gratitud que yo siento al Señor por lo que el Señor hizo en mi vida. O sea, yo quedé tan impactado por la forma como el Señor me liberó, ¿verdad? De la esclavitud del pecado, de esas cadenas de las cuales yo pensaba o sentía que nunca iba a ser liberado. Y yo quedé tan agradecido al Señor que yo me propuse, ¿verdad?, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y yo puedo decir que mi inclinación a prepararme como pastor nació casi inmediatamente, ¿verdad? Y yo fui en mi casa, ¿verdad?, y ante mi familia quien expresaba ese deseo profundo. Me estaba graduando de bachiller, ese deseo profundo de ejercer el ministerio. No me fui de una vez, primero porque el seminario no lo permitía de una vez, y segundo porque yo había sido aceptado, ¿verdad?, en una escuela militar. Antes de ser bautizado, yo había sido presentado pruebas en Bachaquero, en el CEFIE, en la escuela militar, y yo había sido aceptado. Había habido una inversión, ¿verdad?, y yo tenía que ir a ese primer desafío. Y estuve estudiando electricidad de mantenimiento en Bachaquero, en la escuela militar, pero siempre, aun cuando estaba allá trabajando en Barquisimeto, en Covencaucho, recuerdo, en la empresa como electricista, siempre yo decía, no tengo tiempo para predicar, y había un fervor, un fuego que me consumía, y yo decía, no voy a dedicar mi vida a esto, voy a estar metido entre máquinas, ¿verdad? Sentí un ardor profundo y una gratitud profunda de predicar a Jesucristo. Yo puedo decir hoy, hermano Elvis, que yo soy pastor gracias a esa necesidad profunda que tengo de predicar al Evangelio, de ganar almas para el reino de los cielos. Eso y solamente eso, ¿verdad? En eso y solamente eso resumo mi llamado al ministerio. Podemos decir, pastor, que el deseo nace de ver cómo Dios transformó su vida y el querer transformar a otras personas. Gloria a Jesucristo. Que otras personas sean alcanzadas y sean transformadas. Mira, Elvis, hermano, yo estoy súper agradecido al Señor porque mire que a los 2 meses se bautizó mi hermano, al año se bautizó mi hermana Yesenia, que es la esposa del hermano Joander, el auditor de este campo, ¿verdad? A los 3, 4 años se bautiza mi mamá, ¿verdad? Se llegó a bautizar mi padrastro, recuerda, el King Kong, ¿verdad? El nombre también le entregó. Mi papá se bautizó, un señor que hoy es católico toda la vida, le entregó su vida a Cristo, ¿me entiendes? Y hoy puedo gozar de que mi familia, después vino el pastor Leví, hoy tengo primos, tenemos como 4 o 5 primos que son pastores, familiares que son pastores, no solamente en este campo, también en otros. Es decir, el Evangelio llegó a mi vida, ¿verdad? Y a través de la influencia de nosotros podemos ver a la familia, ¿verdad? A la familia entera entregar la vida a Jesucristo. Hoy tengo a mis hermanos en la iglesia y esa necesidad, ¿verdad?, me ha llevado a ganar a muchas almas, entre familiares y amigos, muchas almas para el reino de los cielos. Veía, pastor, las Sagradas Escrituras dice que al que mucho se le perdona, mucho agradece, ¿no? Amén. Y yo creo que ese es el caso de David Finol. Sintió que el Señor le perdonó muchas cosas y en agradecimiento pues está la respuesta. Pastor, viene el llamado al ministerio. Ahora el pastor, el hermano David, tiene que ir a estudiar a la universidad. ¿Cómo fue esa etapa universitaria? Bueno, con muchas limitaciones. Yo recuerdo, hermano, que mi hermana fue una de las primeras en criticar. Ella decía que qué íbamos a hacer nosotros en una universidad que era para ricos. Si hoy es difícil estudiar, ¿verdad?, aunque hoy reciben muchas bendiciones los estudiantes, en mi tiempo tú eras un alumno más, un estudiante más, no importaba la carrera y había que llegar con el dinero. Y nosotros llegamos allá, hermano, con muchas limitaciones. De hecho, yo llegué, mi hermano decide ir a estudiar a última hora. Yo estaba terminando en la escuela militar, ¿verdad?, en la electricidad de mantenimiento, y ya yo estaba decidido, ¿verdad?, agarrar lo poco que tuviera e irme a la universidad. Y mi hermano de repente colporta y termina en la universidad, y estando él allá, ¿verdad?, él cuadra un trabajo para mí y yo me voy de una vez. Y yo trabajé durante 1 año completo, hermano Elvis. Allá. 1 año completo para empezar a estudiar. Durante ese año, de hecho, se transformó en una bendición porque mi hermano, aunque había colportado, tenía dinero para pagar la universidad, pero no tenía dinero para comer.
Y mi hermano ese primer mes se comía una comida al día y si acaso alguien que le ayudara. Y yo llegué a trabajar un mes después y él comía conmigo. Es decir, ese primer año yo trabajé, me sacrifiqué y él estudiaba y comía los almuerzos, los compartía conmigo, la cena la compartía conmigo. O sea, usted llegó a ser bendición para su hermano. Bendición para mi hermano. Después comencé a estudiar y bueno, teníamos limitaciones. A veces no había, hermano Elvis, jabón para bañarse. Y yo tenía que ir al baño a ver qué muchacho de bachillerato que tenía dinero. Eso se bañaban una vez y dejaban el jabón botado. Y uno iba a ver qué jabón y con ese jabón se bañaba, ¿no? Limitaciones como esas, ¿no? De no tener crema dental, de ver en ese sentido. Pero vimos la mano de Dios completamente, como dos muchachos que se criaron en San Benito de Palermo, ¿verdad? Con tantas limitaciones, en un ranchito de 4 latas, que se van a estudiar teología cuando todavía eran muy pobres, cómo lograron ir al seminario, prepararse, estudiar, pagar su carrera, porque no nos atrasamos ni un solo semestre, graduarse, ¿verdad? Incluso con honores. Mi hermano se graduó con honores y yo también me gradué con honores, magna cum laude, ¿me entiendes? Graduarse con honores, con tantas limitaciones, yo digo, hermano Elvis, fue solamente la mano de Dios obrando en favor nuestro. Pastor, ¿cuál de los dos, o sea, el pastor David llegó primero a la fe, después llegó el pastor Abraham? El pastor Abraham se fue primero a estudiar teología y después llegó el pastor David. Exacto. El pastor Abraham termina primero la carrera, ¿verdad? Un año. Pero usted me comentaba que hubo un acontecimiento especial y creo que también fue la mano de Dios para que los dos hermanos, ¿cómo fue eso? Nosotros, aunque no estudiamos juntos, miren esto, familia, no estudiamos juntos la carrera, vimos algunas materias sí, pero la carrera, él se graduó primero, empezó su ministerio un año antes que yo, él tiene 21 años en el ministerio, yo tengo 20 años en el ministerio, pero tuvimos la bendición, aunque no empezamos juntos el ministerio, un año era adelante que yo, pudimos contar con la bendición de que a él se atrasara un año la ordenación. Y el hecho de que por circunstancias de la vida a él se le atrasara un año la ordenación, tuvimos el privilegio de ser ordenados el mismo año. Fuimos ordenados, ¿verdad? Somos gemelos, fuimos ordenados el mismo año como ancianos de iglesia, ¿verdad? En Nirgua, y fuimos ordenados como pastores el mismo año. Y hemos ejercido carrera ministerial juntos, ¿verdad? Incluso en distritos, yo ya he tenido distritos donde él ya había sido pastor, ¿verdad? Prácticamente en el mismo campo, porque estamos hablando del occidente del país, salvo Trujillo, que se dividió hace algún tiempo atrás. Pero llegamos a ser, y eso lo decía el pastor Niño desde la división interamericana, hubo un momento donde por primera vez se veía esto a nivel de Interamérica, que dos pastores que habían nacido el mismo día, que eran gemelos, ¿verdad? Fueran secretarios de campos diferentes en un mismo periodo. Logramos ser secretarios ejecutivos los dos en un mismo periodo. Y eso son cosas, coincidencias de la vida, yo digo bendiciones de Dios, que nos ha permitido desarrollar un ministerio juntos, en armonía. Tenemos una linda familia los dos, tenemos 3 hijos, ¿verdad? Los dos, y bueno, hemos contado con esa providencia del cielo. Pastor, vamos a ir a una pausa y al retorno hablamos un poquito de el pastor David Finol, papá y esposa. Amén. Se aprende a querer.
Seguimos conociendo un poquito más del lado humano del pastor David Finol Flores. Pastor, dejábamos en el aire cómo es el pastor David Finol fuera del púlpito. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente siempre vemos al pastor en el púlpito, pastor con su chaqueta, su corbata, con la Biblia, predicando, pero fuera del púlpito el pastor David Finol cuelga su chaqueta, se pone su chemise, de repente se pone su sudadera, su goma, y es una persona normal como nosotros, como cualquiera de nosotros. ¿Cómo es el pastor David Finol como papá? Como papá, bueno, aprendiendo de la escuela de ser papá, de la escuela de Cristo también. Yo creo que ese es un ministerio, siento que la familia también es parte del ministerio, donde uno nunca deja de aprender. Y la experiencia de papá ha sido una experiencia linda, bonita, creo que una de las más agradables experiencias que ser humano alguno pueda vivir. Y estoy todos los días aprendiendo de Jesucristo. Tengo una esposa muy amante de sus hijos, muy entregada, y de ella también aprendo. He ido desarrollando ese don maravilloso de ser papá, de estar con ellos, de compartir con ellos, de jugar con ellos, de interactuar con ellos, de estar pendiente de su sufrimiento, de cualquier situación emotiva que ellos tengan. Entonces estamos en esa escuela aprendiendo, tratando de aprender de Cristo y de enseñarles a ellos también ese mensaje. ¿Y cómo es el pastor Abraham Finol como esposo? David Finol, ¿ves? Perdón, David Finol. Como esposo, mira también, hermano Elvis, esto es una escuela y he aprendido cada día a ser mejor esposo, ¿verdad? Mejor padre de familia. Por muchos años nosotros nos criaron, yo le he contado en el púlpito, no me da contarlo acá en esta hora. Por muchos años nosotros nos criaron donde mi mamá hacía todo. En la casa nosotros no lavábamos corotos, nosotros no lavábamos ropa. Inicié mi ministerio y me casé sin aprender mucho nada de eso, sin saber, durante muchos años, hasta que llegaron los hijos y vi a mi esposita recargada en el trabajo. Ya vi que ella trabaja, ya decía que tiene 18 años sirviendo a la iglesia también ella. Hemos ejercido un ministerio juntos, pero ahora yo la veía sobrecargada y eso me llevó a mí a desafiarme y a aportar en el hogar. Aportar en el hogar. Ahora yo soy un hombre y ella lo puede decir, ve, que ayuda en los quehaceres de la casa. Ve, yo no tengo problemas en lavar ropa, en planchar mi ropa, ¿verdad? En doblar ropa. No tengo problemas en hacer comida, en hacer mi desayuno o hacerme una cena, ¿verdad? Si es que ella está muy sobrecargada. No tengo problema en interactuar en el hogar y siento que lavando corotos ella me ha llegado a considerar más, amar muchísimo más, ¿verdad? Porque hay muchas formas de amar o de mostrar el amor, y yo creo que a veces no es solamente el dinero, ¿verdad? El aportar, el ser el proveedor, a veces haciendo uno da mucho más por la familia y por el hogar. Oye, es que en este mundo que vivimos, pastor, donde las parejas hoy en día tienen que trabajar, o sea, se requiere de un equilibrio y pues ayudar un poquito aquí, ayudar un poquito allá, y pues la carga se hace llevadera, ¿no? Amén. ¿Le gusta la cocina? ¿Le gusta cocinar a pastor? No soy un especialista, pero hay cosas en la casa por ejemplo, el huevo revuelto, a mí me gusta el huevo revuelto que hago yo. Cuando se hace huevo revuelto, para el niño grande que le gusta, para la esposa, ahí voy yo y hago mi huevo revuelto con lo que tengamos que hacerlo, ¿ves? Si mi esposa a veces está atareada con el trabajo o va a salir tarde del trabajo, ella me dice, hámele una pasta a los niños, y yo no tengo problema, hermano Elvis, en preparar una pasta y establecerle y darle la comida a mis hijos. En esa parte Dios me ha ayudado a desarrollar, ¿verdad?, ese talento en la cocina que no creía yo que no tenía, o que nunca me había atrevido a desarrollar. Y mi esposa ha sentido, ¿verdad? Mi esposa ha sentido un gran apoyo. En esa dirección. Sí. ¿Cuál es el hobby después de estar fuera de las labores ministeriales del pastor David Finol? Siempre tenemos algo que nos gusta, que nos llama la atención. Quizás el deporte zuliano es el béisbol, de repente la lectura, de repente hacer ejercicio. ¿Cuál es el hobby de...? Sí, la lectura es parte de la devoción, ¿verdad? Que todo pastor, y eso es por parte de la profesión, sí. Y ¿verdad? Uno constantemente está estudiando, y es parte del trabajo del pastor. Decir que la lectura es un hobby
¿verdad? Es parte del trabajo, estar preparado. En los últimos años hemos tratado de hacer un poco de ejercicio. Después de los 40 años ya la salud no es la misma y nos hemos preocupado un poquito más por el tema de la salud. Y eso nos ha llevado en tiempo libre a entrenar, ¿ve? A caminar. Incluso hace poco me inscribí en el gimnasio. No he sido tan consecuente con los ejercicios de fuerza, ¿verdad? Porque eso requiere tiempo y a veces el tiempo no está tanto, pero sí hemos logrado dedicar un poquito de tiempo a la caminata y demás. Veo deporte, sigo muchos deportes, ¿me entiendes? Me gusta el deporte, sigo mucho el deporte. Creo que conozco sé de todos los deportes. Y veo casi todos los deportes. En mis tiempos libres le dedico a eso. El deporte. Pastor, todos como seres humanos transitando en este mundo de dificultades, tenemos lucha, tenemos pruebas, tenemos momentos difíciles. ¿Cuál es la prueba más difícil que puede decir el pastor David Finol? A lo largo de mi ministerio he tenido que afrontar esta situación que ha sido un poco difícil. Yo siento que lo más difícil, más bien yo diría, es ser pastor en Venezuela. Porque quizás en otras latitudes no sucede lo mismo. Yo creo que lo más difícil del ministerio a veces son las limitaciones. Limitaciones que a veces la iglesia no se da cuenta. Pues la iglesia mira al pastor Finol bien vestido y algunos hermanos pensarán, algunos amigos fuera pensarán que es que tenemos dinero, ¿verdad? Pero no, Dios sabe y Dios conoce las limitaciones que muchas veces como pastores de iglesia tenemos, y el desafío, uno de los grandes desafíos que hemos tenido siempre quizás sean las limitaciones que a veces se presentan. Sin embargo, yo tengo que decir que aunque eso ha sido grandes pruebas y desafíos que nos ha tocado enfrentar para poder sostener a nuestras familias y demás, hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios a lo largo de los años. No ha habido momentos, yo puedo decir con seguridad, y yo creo que todos los pastores podemos decirlo, no ha habido un día que nosotros podamos decir nos acostamos sin comer. Dios siempre, así como alimentó a Elías, Dios siempre se ha encargado de sostener nuestra casa, de mantener la camioneta que tenemos, de proveer la gasolina para trabajar. Entonces, si decimos pruebas, bueno, pruebas muchas, ¿verdad? Pero quizás uno de los más grandes desafíos que tenemos al trabajar, a ejercer ministerio en Venezuela, son las limitaciones que tiene el pastor de iglesia local, sobre todo. Sin embargo, podemos decir que allá de las pruebas, allá de las limitantes, Dios se ha encargado de sostener el ministerio y de sostener a nuestra familia. Pastor, ¿alguna anécdota graciosa que usted recuerde a lo largo de toda su vida, que diga, esto me sucedió alguna vez y cada vez que la recuerdo me produce risa o me hace reír? Una vez me iba a bautizar a una señora y mira, me costó una barbaridad meterla al bautisterio. O sea, todo iba bien, ¿verdad? Hicimos la invocación y cuando me tocó, mira, ella hizo fuerza y no había forma de que ella metiera. Y yo decía, este bautismo no lo voy a poder realizar, ¿me entiendes? Y bueno, me tocó ahí meterle un poquito las piernas por debajo para que ella cayera. Y así como entró, la saqué, ¿verdad? Y siempre recuerdo ese episodio. Tremendo. ¿Sí? Y los hermanos se dieron cuenta. Sí. Sí, pues es que no salía, decía, ¿pero qué pasó, verdad? Entonces ahí poquito a poco yo la saqué y bueno, fue un episodio un poquito Yo recuerdo una vez que un pastor de mi iglesia iba a bautizar y a la persona que iba a bautizar era muy acuerpada, muy corpulenta y le costó mucho. O sea, son cosas que quedan allí, ¿no? Sí. Pastor, ¿cuál considera usted que ha sido el mayor apoyo que usted tuvo a lo largo de su carrera en el ministerio? Bueno, yo he tenido muchos ángeles, hermano Elvis, y en 20 años puedo ver la mano poderosa de nuestro Dios. Muchos ángeles, hermanos de iglesia, el Señor ha colocado en mi camino para sostener, para decir, pastor, vale la pena tu ministerio, ve adelante. Siempre uno ha recibido esa consolación, pero yo creo que mi bastión dentro del ministerio pastoral ha sido mi esposa. Ella es una mujer de Dios. Y siempre yo le he dicho, la mitad de mi ministerio, si no un poquito más, ¿verdad? Si no un poquito más, la mitad de mi ministerio se lo debo a ella. Ella es la cara bonita, ¿verdad? De paso que es muy bella, es la cara bonita de mi ministerio.
de alguna manera. Y yo siento que en ella he encontrado una grande fortaleza. Pudiéramos decir la familia como tal, pero en ella he conseguido muchísimo apoyo. Pastor, mucha gente habla, y bueno, es una experiencia hoy para mí conversar con usted que tiene un hermano gemelo. Mucha gente habla de que entre los hermanos gemelos existe una conexión. ¿Ha existido una verdadera conexión entre el pastor David y el pastor Abraham? 100%, hermano. Yo le puedo decir que si yo he pasado por un momento difícil, él ha sentido ese momento difícil, sí, como si fuera de él. Y cuando él ha pasado por un momento de dificultad, de tribulación, que seguramente lo ha vivido, él ha contado conmigo y llegamos a sentir, uno dice que siente lo mismo, pero llegamos a sentir lo mismo porque tenemos una conexión de mucho amor, ¿ves? O sea, lo que a él le duele, a mí me va a doler, y ese es un sentimiento emocional muy fuerte. Yo le decía que, bueno, a veces tenemos hasta lucha con las esposas, porque nos ven demasiado pegados. ¿Estás entendiendo? Yo quiero, se ponen celosos. A veces hemos pensado que una u otra le da celo, y es algo que nosotros como familia nos manejamos de forma jocosa, ¿ves? Sí. Pero nosotros podemos hablar 3 y 4 veces en el día, y él no se acuesta si no se despide o me pregunta cómo me fue, por más ocupado que esté, así sea a la 1 de la mañana. En estos días que estuve en una revisión financiera, se acostaba muy tarde, pero así sea a la 1 de la mañana, algún mensaje me enviaba para que yo lo leyera. O sea, tenemos esa conexión muy íntima, muy cercana, ¿verdad? Y por supuesto, cuando tú tienes una conexión tan cercana, ¿verdad?, con alguien que nació contigo, que ha vivido contigo, que ejerce el ministerio que tú ejerces, tenemos los mismos temas en común, ¿verdad? Porque él no es ingeniero y yo soy pastor, sino que los dos hacemos lo mismo, trabajamos en el mismo territorio ahora nuevamente, y por supuesto eso nos lleva a tener una conexión, hermano Elvis, totalmente profunda y muy íntima. ¿Cuál es la mayor bendición? Ya hablábamos y usted decía de que en un país como Venezuela, que la situación es difícil, han habido bendiciones, y sé que las han habido porque me consta, las veo. Pero, ¿cuál es la mayor bendición que usted puede decir? Oye, en un momento determinado para mí esta bendición fue muy grande. ¿Cuál ha sido esa bendición para ti? Yo pudiera, hermano, ir hacia atrás y contarte muchas experiencias, porque de verdad yo puedo decir, y en esto ya lo discutía con mi esposa, yo siempre llegué a decir que cada año el Señor me sorprendía. Cada año, no solamente en el tema de la ganancia de las almas, donde fui grandemente bendecido como pastor, como evangelista, siempre el Señor me bendijo con las almas, ¿verdad? Pero en temas económicos, en temas de bendición, yo he visto mucho la mano poderosa del Señor, y hacia atrás pudiéramos hablar mucho, pero yo te puedo comentar este año en plena campaña evangelística, la campaña ministerial que fue en el mes de marzo, abril, ¿verdad? En plena campaña evangelística, viniendo una noche a oscura por el carro chocado, en la Dunca. Mire, hermano, me llegó una camioneta y me chocó la camioneta, me desbarató por toda la parte de Gualdafango. Yo dije, adiós, se me vino el mundo abajo, porque era el primer día de la campaña. Primer día de la campaña, y hermano, yo nada más pensaba en el gasto. A los 10 minutos, el primer anciano de la iglesia Sierra Maestra, el hermano Eugenio Pérez, estaba en el lugar. No me pregunte cómo se enteró, ¿verdad? Estaba la secretaria de la iglesia, llegó al lugar, y yo estaba muy afligido, porque mira, ya mantener la camioneta, ya echarle gasolina a la camioneta para un pastor en Venezuela es un desafío. Ahora que te la choquen, hermano, tremendo. Las implicaciones del golpe interno y todo lo demás. Hermano, gasté casi $1,400, ¿me entiendes? Y pregúntame, yo no tenía ni medio. El Señor, a través de hermanos, ¿me entiendes? Proveyó la bendición. Dios abrió las puertas, y no solamente pinté la camioneta, la arreglé, resolví los problemas internos que tenía, y en 2 meses ya yo tenía mi camioneta totalmente operativa. Amén. Entonces, esas son las bendiciones. Los cuervos que alimentan a los siervos de Dios en Venezuela son esas. ¿Entiendes? Todo pastor debe tener la fe y la convicción de que Dios mira hacia adentro, Dios conoce nuestras necesidades, y en su momento, sin estar pidiendo, ¿verdad? Ni estar, el Señor solamente, la necesidad se presentó y el Señor se encargó de proveer. Amén, amén. Ese es el Dios que tenemos, y es el Dios de provisión, es el Dios que da en el momento justo. Amén.
Pastor, ¿qué es lo que le causa más satisfacción al pastor David Finol? ¿Te refieres al ministerio o a todo en general? En Bueno, general. tengo que hablar de mi trabajo, ¿verdad? Porque la mayor parte de mi vida es el... Pero hay dos cosas, dos cosas que a mí me llenan profundamente. Una, a nivel del ministerio, ver las almas llegar a los pies de Jesucristo. Amén. No estoy hablando de cantidades, no estoy hablando de que bauticé 100 almas, 200 almas en un año. Una que sea. Estoy hablando una de bendición. ver cómo una persona entrega su vida a Jesucristo, ¿me entiende? Y se prepara para el reino de los cielos. Antes de llegar a este lugar, hermanos, yo fui a ungir a una hermana, a una amiga que yo bauticé hace 2 años aproximadamente, llegando aquí hace 2 años. ¿Ves? Ella, un cáncer, está perjudicando su salud y hoy me tocó ir a ungir y a entregar en las manos del Señor. ¿Qué satisfacción tengo yo? Yo tengo la satisfacción de que esa alma va a llegar al reino de los cielos. Amén. Entonces, Amén. eso a mí me llena. La otra cosa que a mí me satisface mucho, hermano, es llegar a mi casa. Ok. Desentenderme del trabajo Estar y con la llegar y familia. estar en la familia. Pastor, yo le hice esta pregunta a su hermano. Obviamente se la voy a hacer a usted también. Llega un momento en la vida, si no ha llegado Cristo Jesús, que tenemos que jubilarnos, tenemos que darle paso a otras generaciones. Llega el tiempo de jubilarse el pastor David Finol, o llega el momento en que el pastor David Finol tiene que partir de esta tierra. ¿Cómo le gustaría ser recordado? No había pensado así, de esa manera, ¿ves? Pero yo quisiera que me recordaran como un amigo, como un buen amigo, como un siervo, Okay. como una persona, y que me recuerden mis amigos, que me recuerde la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia me recuerde como un pastor presente, Okay. un pastor que estuvo presente para resolver el problema, que estuvo presente cuando alguien se enfermó, cuando Okay. alguien murió, que atendió a la familia, un pastor que estuvo presente en la iglesia para resolver, un pastor presente. Y en línea general, en las relaciones interpersonales, que me recuerden como un amigo fiel, ¿ves? Okay. Como un amigo que estuvo dispuesto a sacarse el pan de la boca, ¿verdad? Y entregártelo a ti, si era necesario, aunque eso significara quedarme yo sin comer, ¿verdad? Como un siervo, un verdadero siervo. Y hay otra pregunta, pastor, que yo le he hecho a otros pastores. El pastor de la iglesia es consejero espiritual, es pastor de iglesia, o sea, predica, y es administrador también de la iglesia. También. ¿Cuál de todos esos 3 puntos cree el pastor David Finol que dice, o sea, obviamente como pastor cumple con los 3, pero ¿cuál de esos 3 le llena más? Bueno, de hecho, yo estuve en la administración, ¿ves? Yo estuve en la administración. Yo creo que la administración en la iglesia, alguien decía, y lo creo así, es un accidente, ¿ves? Porque realmente uno se prepara para ser pastor. Y yo que ya pasé por ambas etapas y que he vivido varias etapas de departamental, de administrador, de pastor, yo siento que lo que más me agrada hacer, ¿verdad? Lo que más disfruto hacer es pastorear a la iglesia, servir a la iglesia. O sea, servir a la iglesia. Pastor, personaje bíblico con el cual el pastor David Finol se identifica y por qué. Con el rey David. ¿Entiendes? No sé, siempre me he identificado por él porque llevo su nombre, Okay. ¿verdad? Pero es que sobre todo por el tema de que por más vulnerable que tú puedas llegar a ser, siempre debes amar al Señor. Amén. Y yo siento, hermano Elvir, de repente no he sido una persona perfecta, tengo muchas cosas que mejorar, pero tengo un profundo amor por mi Señor y por su causa, Amén. por su iglesia, ¿me entiendes? Un profundo amor por el Señor. Entonces, por eso la historia de David, que fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, a mí me llena. Le identifica. Pastor, y finalmente todos tenemos un versículo bíblico que nos identifica. Yo lo he dicho aquí en este programa, mi versículo favorito es Romanos 8:28. ¿Cuál es el versículo bíblico que identifica al pastor David Finol? De hecho, traje mi Biblia acá, no sabía que me lo iba a preguntar, ¿ves? Pero yo soy pastor y ando con mi Biblia
en todos lados. Y aquí tengo un pasaje que de repente alguno de los que has entrevistado te lo ha mencionado, pero yo lo voy a mencionar solo por una frase. Ok. Está en Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Este pasaje habla de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Dar testimonio del Evangelio de la gracia del Señor. Por eso me identifico con él. Pero dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Es decir, estoy dispuesto a entregar mi vida, ¿verdad?, con tal de acabar esta carrera con gozo. Y esa es la palabra que yo subrayo. Okay. No es un tema, hermano Elvi, de comenzar. Ya tenemos 20 años sirviendo a la iglesia, pero terminar es un desafío para todo pastor. Muchos comienzan, no todos terminan. No terminan. No todos terminan. Entonces yo le pido a mi Señor que me permita terminar la carrera, pero terminar esta carrera con gozo. Es decir, amén, que lo que yo haga, lo haga porque disfruto. Disfrutar el ministerio, ¿verdad? Triste hacer este trabajo, predicar el Evangelio, ¿verdad?, y hacerlo por cualquier otro motivo que no sea el gozo. Entonces yo le pido a mi Señor y oro a mi Señor para que me permita terminar esta carrera y disfrutar el ministerio que estoy ejerciendo en esta tierra con gozo. Disfrutar lo que estoy haciendo hasta el último momento que Dios me dio la oportunidad de ejercer el ministerio en esta tierra. Y después recibir la corona de la vida. Que el Señor ha prometido a todos los que le aman. Amén, amén. ¿El himno favorito del pastor David Finol? A Jesús entrega todo. A Jesús entrega todo. Es un himno muy diciente, muy bonito, pastor. Le damos las gracias al pastor David Finol por haber aceptado la invitación a este programa y como siempre le decimos a ustedes que los vemos en un próximo programa porque seguimos conociendo a nuestro pastor. Amén. Les invitamos a conocer el lado humano de aquellos hombres que han sido llamados por Dios para conocer con amor y fe a Jesucristo. Esto implica honrar el ministerio y la misión de líderes espirituales, pastores y guías dentro de la fe, a quienes se debe apoyo y comunidad para la evangelización y el crecimiento espiritual mutuo. Conociendo al pastor. Hoy conoceremos al pastor David Finol. Por acá, por este tu canal Vendrá TV. Predicando el Evangelio eterno a los que moran en la tierra, y toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, 6.